Muy bien, les invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, y una vez que lo tienen, entonces se van poniendo de pie. Efesios capítulo 6. Puestos de pie, Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Así puesto de pie, voy a permitirme leer Efesios 6, comenzando con el versículo 10. Y voy a leer hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a ir analizando este pasaje. Mantengan sus Biblias abiertas. Por lo demás, hermanos míos, viene un imperativo. O sea, es una apelación a la voluntad. Está pidiendo una decisión. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el poder del Señor, en el poder de su fuerza y en el Señor que nosotros vamos a fortalecernos. Muchas veces nosotros nos olvidamos y ponemos la mira en los hombres. Los hombres no tienen la solución. Los hombres son instrumentos a través de los cuales Dios trabaja. Entonces, la fuerza y el poder está en el Señor. Así que, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viene el segundo imperativo, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, tomen nota que dice vestidos de toda la armadura de Dios. Porque si el enemigo nos va a atacar, ¿por dónde nos va a atacar? Donde no está la armadura, donde no estamos protegidos. Entonces, si usamos una parte de la armadura, pero no la usamos toda, entonces, ¿por dónde nos va a atacar el enemigo? Por la parte que está desprotegida, por la parte que no está toda la armadura de Dios. Entonces, por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes es enfrentarse, no es huir. En toda esta armadura que vamos a ver esta tarde, no hay armadura para la espalda, porque nosotros no debemos huir ante el enemigo, no debemos darle la espalda al enemigo. Por eso dice que nosotros tenemos que estar firmes, presentarnos delante del enemigo de frente, en el poder del Señor, en la fortaleza del Señor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo son las artimañas del diablo. Es la forma en que él nos ataca, la forma que él nos procura enredar. No olvidemos que el diablo se presenta básicamente de dos formas. Puede presentarse como león rugiente, o sea, para asustarnos, pero también puede presentarse como ángel de luz, para que nos sintamos bien, que nos sintamos en paz en su presencia. Todo está bien. Esos son los falsos profetas, ángel de luz, ¿verdad? Entonces,
Él puede presentarse de cualquiera de las dos maneras, de acuerdo como le convenga en el momento. Como león rugiente para impresionar, que nos asustemos, o como ángel de luz para que estemos creyendo todo está bien, todo está tranquilo. Ni siquiera tengo que sacar las armas, porque aquí estoy entre amigos, y eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. Así que recordemos que las acechanzas del diablo son las artimañas, la manera que Él viene, porque recordemos que Él es el padre de la mentira y del engaño. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La tendencia, hermanos, es pensar que las personas que están al frente son nuestros enemigos. En este momento, el país está mal. Y pensamos entonces que los políticos son los culpables. Pensamos que los que están en el gobierno son los culpables. Cuando una persona está en un empleo, piensa que el jefe es el culpable, que no le paga lo que se merece. O sea, nosotros somos muy dados a culpar y poner la mira en las personas. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es, nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, ellos no son el enemigo. Ellos no son el enemigo. Ahora, por supuesto que enoja cuando las personas se dejan usar por el diablo, cuando se dejan usar por el enemigo, ¿verdad? Especialmente cuando son creyentes, nuestros hermanos en Cristo, y que se dejan usar por el enemigo. Por supuesto que eso molesta, más que cuando son inconversos. Son inconversos. Pero cuando son nuestros hermanos en Cristo y se dejan usar por el enemigo, por supuesto que molesta. Pero aún así, recordemos que ellos no son el enemigo. Recordemos quién es el enemigo. Ellos se están dejando usar. Oremos por ellos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino es la conjunción fuerte. O sea, 180 grados. Ellos no son, sino. ¿Quién es el enemigo? Aquí viene. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un versículo que necesitan memorizar, si no se lo saben ya. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir o soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis escapar. ¿Ok? Vamos a ver qué está diciendo. Primero, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no permite que el diablo nos ataque en áreas esotéricas. Dios no permite que el diablo nos ataque donde no pasa por la voluntad, sino que pasa directamente al subconsciente, donde no tenemos control. Sino que Dios obliga al diablo a tentarnos pasando por la mente, pasando por la voluntad, para que podamos tomar la decisión al respecto. Así que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice aquí entonces que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no podemos luchar ahí, pero el Señor se puede luchar ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es usar las armas que Él nos menciona aquí, para que nosotros podamos entonces llevar a cabo esta batalla. Porque es una batalla, hermanos, es una lucha, es una batalla. Nuestra lucha es contra principados. O sea, ¿el diablo tiene autoridad? Sí, por supuesto. ¿Hay jerarquías? Sí, señor. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por supuesto que sí. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está la respuesta. La respuesta es toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Dice, por tanto es una conclusión. En vista de, por tanto, en vista de, como conclusión de. Tiene otro imperativo. Tomad toda la armadura de Dios. Así que este es el siguiente imperativo. Tomad toda la armadura de Dios. De nuevo, recuerde que dice, tomad toda. Porque si nosotros usamos solamente una parte,
Es por ahí donde nos va a atacar. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, cuando ya el diablo usó todas sus artimañas, cuando ya el diablo tiró todos sus dardos, cuando ya el diablo usó todos sus ataques, podemos quedar firmes. No estamos corriendo, no estamos retrocediendo, sino que estamos firmes ante el enemigo. Versículo 14, viene otro imperativo. Estad pues firmes. Pues es una conclusión también en vista de lo anterior. Estad pues firmes. O sea, enfréntese al enemigo. Pero dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Así que podemos estar firmes. ¿Pero cómo? En el poder y la fortaleza del Señor. Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recordemos que el diablo es el padre de la mentira, del engaño. Entonces, la mejor defensa contra el error, contra la mentira, es la verdad. Se dice que los oficiales de la tesorería de Estados Unidos, cuando ellos están preparando para reconocer billetes falsos, durante 6 meses, ellos estudian solamente billetes buenos, genuinos. Ahora, que pasaron por el fuego, que pasaron por la lavadora, que pasaron por el ácido, rotos, todo esto. Pero solo billetes genuinos. Y después de 6 meses de conocer solamente billetes genuinos, cuando ven uno falso, lo identifican inmediatamente. Ciertamente necesitamos nosotros saber qué es lo que enseñan las sectas, pero debemos especializarnos en qué enseña la palabra de Dios, no en lo que enseñan ellos. Hay que saberlo, sí, pero esa no es la especialidad. La especialidad es qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, Dios dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, los lomos, estamos aquí hablando de un armamento de un soldado romano, ¿verdad? Un militar, un soldado romano. Entonces, recordemos lo que él está describiendo, es ese estilo. Ustedes han visto cuadros, los dibujos del armamento. Entonces, cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es esta parte de acá, ¿verdad? Los lomos. ¿Qué pasa si nos hieren en el lomo? No nos podemos movilizar. No podemos correr, estamos a la paciencia del enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos defendemos contra la mentira? Con la verdad. El problema, hermanos, de muchos cristianos es que no conocen la Biblia, no leen la Biblia. Escuchan algo, viene alguien y les toca la puerta y les presenta algo, escuchan algo por radio, ven algo por televisión, les dan un libro y dicen, esto es igualito a lo que predica mi pastor. ¿Por qué? Porque no conocen, porque no saben. Hermanos, si la única Biblia que ustedes conocen es lo que se predica aquí en este púlpito, conocen muy poco. ¿Por qué? Bueno, 30 minutos a la semana. Y eso suponiendo que se está predicando la verdad, porque hay muchos púlpitos que no. ¿Cómo va a saber usted? Necesita leer la Biblia. Cuando usted me escucha a mí o a otra persona, está escuchando la palabra de Dios filtrada. Lo repito, cuando usted escucha una predicación, está escuchando la Biblia filtrada. ¿Cómo puede usted recibir palabra de Dios sin filtrar? Usted leyendo la Biblia. Y que el Espíritu Santo se la aplique. Se llama iluminación. En 1 de Juan 2, 20 y 27 se llama unción. La unción. Para que nosotros podamos entenderla y aplicarla. El Espíritu Santo se encarga de eso. Así que no puede si no la leemos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es aquí. Ahora, ¿qué está defendiendo, qué está protegiendo la coraza? El corazón, los pulmones, el vaso, el hígado, los riñones. O sea, una herida ahí. Hasta ahí llegó. Así que la coraza, ¿coraza de qué? Coraza de justicia. Pero no es mi justicia. Es la justicia imputada.
Es la justicia de Jesucristo acreditada a mi favor. La justicia imputada, la justicia de Jesucristo acreditada a mi favor, vestidos con la coraza de justicia. Luego dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es algo que se mueve con rapidez, del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos movernos para esparcir la palabra de Dios. Debemos movernos para compartir la palabra de Dios. O sea, en este momento no es estar firmes, sino movilizarnos, movernos para compartir la palabra de Dios. Hay un mundo perdido allá afuera que necesitan escuchar el Evangelio. Muchos de ellos han escuchado algo, pero la mayoría de lo que han escuchado es error, mentira, falsedad. Y nosotros necesitamos predicarles la palabra, llevarles el Evangelio. Entonces, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con esto lo que nos está diciendo, hermanos, es precisa. El apresto del Evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo. ¿Por qué dice sobre todo? Porque todo depende de lo que viene. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él va a tratar que nosotros dudemos. Va a tratar que nosotros no creamos. ¿Verdad? ¿Será esto verdad? ¿Será cierto? Y Él nos va a meter la duda. Entonces, el escudo de la fe nos va a defender. El escudo de la fe es defensivo, ¿verdad? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Él nos tira esos dardos de fuego, que puede venir en cualquier forma, en cualquier manifestación, para meternos dudas, entonces el escudo de la fe lo va a apagar. No va a permitir que nos llegue nuestra confianza en el Señor. Hermanos, dudemos de los hombres, pero no dudemos de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos aprender a confiar en el Señor y creer en el Señor, porque una de las artimañas del diablo es precisamente que dudemos del Señor, que no creamos la palabra de Dios, que nos preguntemos, ¿será cierto? No puedo creer que sea cierto. Y eso es lo que le encanta al enemigo, hacernos dudar. Así que, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque todo depende de la fe. Todo se mueve por la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es un casco. Es un casco. ¿Qué va a proteger? El casco, la cabeza. ¿Y qué es lo que está en la cabeza? El alma, mente, sentimientos, voluntad. Una herida en la cabeza, ¿qué? Hasta ahí. Entonces esto nos protege. La salvación de la que está hablando aquí es la salvación de esta vida, que nosotros le llamamos santificación. Es el crecimiento espiritual. Entonces el yelmo de la salvación es proteger nuestra relación con el Señor. Eso es lo que hace el yelmo de la salvación. El casco de la salvación es parte de la armadura de Dios. Protegernos de los dardos, de las dudas, de los ataques contra nuestra mente, contra nuestros sentimientos. Hermano, muchas veces, ¿cómo nos sentimos? Mal, deprimidos, dudosos. Esos son sentimientos y eso está en el área de lo que tenemos que rendirle al Señor. Tomad el yelmo de la salvación. Ahora viene, de todas estas armas, todas han sido defensivas. Viene una arma que es defensiva y ofensiva. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es tanto defensiva como ofensiva. Porque nosotros podemos esgrimar con el enemigo. Es ofensiva. Pero también es defensiva. Porque con la espada también nos defendemos de los ataques del enemigo. Ahora, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Hermanos, no olvidemos que este libro es el libro del Espíritu Santo. Este libro es el libro del Espíritu Santo. Él es el autor. Él inspiró a unos 40 hombres a través de unos 1500 años para que escribieran su palabra. Y la ha preservado hasta nosotros hoy. Y nosotros tenemos entonces la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que nos ilumina
para que nosotros podamos entenderla y aplicarla. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos esgrimar correctamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay que conocerla, hay que leerla, hay que memorizarla y hay que usarla. Ahora vienen varios participios como consecuencia de toda la armadura de Dios. Orando en todo tiempo, número 1. Número 2, velando. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Si nosotros estamos con toda la armadura de Dios, pero no estamos orando ni estamos velando, ¿estamos dormidos? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfrascamos en pedirle al Señor por nuestra situación. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, suple para mí. Y nos olvidamos de los demás. Por eso dice, y súplica por todos los santos. No olvidemos a los demás. Mi hermano Miguel Chinchilla pasó por esta experiencia conmigo. Cuando nos vinimos de Barrancuba, la asistencia de la iglesia de Hebrón se vino de 140 a 40. Las entradas se vinieron a pique. Un misionero, que no era mi amigo, vino un día con el pastor de él y me atacó. Me señaló con el dedo y me dijo, Walter, usted destruyó una iglesia del Señor y Dios le va a pedir cuentas. Y fue un mal momento, porque yo así me sentía. Yo me sentía que yo había sacado la iglesia de Barrio Cuba, le había llevado ahí a Barrio Pinto, y yo había destruido una iglesia del Señor. Gracias a Dios que la iglesia se levantó ahí en Barrio Pinto, y luego levantamos el templo, y llegamos a tener 175 de asistencia. Pero yo me sentí mal, porque él me acusó, usted destruyó una iglesia del Señor. Y yo estoy convencido que lo que a nosotros nos protegió y permitió que la iglesia de Hebrón no se hundiera, es porque precisamente antes de venirnos de Barrio Cuba, tuvimos nuestra primera conferencia misionera de promesas de fe, donde estábamos prometiéndole al Señor para campos misioneros, donde quitamos la mira de nosotros y pusimos la mira en otros. Yo estoy convencido que eso permitió que la iglesia de Hebrón no solamente no se hundiera, sino que prosperara. Porque quitamos la mira de nosotros y pusimos la mira en otros. Y nosotros debemos hacerlo así. Y por eso dice el apóstol Pablo, y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí. Dice Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Él estaba en la cárcel. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero ¿con quién podía hablar si estaba en la cárcel? Con la gente que lo llegaba a ver, con los soldados que lo vigilaban. Oiga, todos los soldados que vigilaron a Pablo salieron evangelizados. En los últimos meses de papi, él estaba en la casa. Ya no salía. Y la gente llegaba ahí a verlo, llegaban los enfermeros y los doctores ahí a verlo. Y quiero decirles, hermanos, todas las personas que llegaron a ver a papi salieron evangelizados. Salieron evangelizados. Muchos dijeron que estaban haciendo profesión de fe, hasta donde sea cierto, o era nada más para complacer al viejito, no sé. Solo Dios sabe. Pero salieron evangelizados. Y hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer muchas veces es aprovechar las puertas que Dios nos abre, las oportunidades que el Señor nos presenta, para que presentemos el Evangelio, para que compartamos el Evangelio. Pablo estaba en la cárcel. ¿Con quién podía compartir? Con la gente que lo llegaba a ver, con los soldados que tenían que estar ahí, no podían ir para ningún otro lado. Y entonces ahí él les hablaba. Pero está pidiendo que oren por él, que con denuedo hable de él como debo hablar. La armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir los ataques del enemigo
y llevar el Evangelio más allá. Amén. Amén. Puesto de pie. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el tremendo testimonio de nuestro hermano Pablo, que tú lo usaste, Señor, para tu gloria. Gracias que el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera estas palabras y nosotros podamos entenderlas y aplicarlas hoy con la unción del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender y aplicar tu palabra y que nosotros usemos diariamente toda la armadura de Dios y podamos esparcir el Evangelio. No está a la defensiva, sino a la ofensiva, para tu honra y para tu gloria. Usa a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.